Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Amados hermanos y amigos, una vez más, bendiciones para todos. Bienvenidos al estudio del libro de Efesios, capítulo 3. En la clase anterior empezamos a hablar sobre el misterio revelado en el capítulo 3. Ese misterio revelado es la gracia de Dios para los gentiles a través del Evangelio. Vimos que se manifestó aquel misterio a través del apóstol Pablo realmente como una administración y como la revelación divina. Pero también vimos que se manifiesta a través de la iglesia o a la iglesia a través de la lectura y como un privilegio para los creyentes por el Espíritu Santo. Vimos también la naturaleza del ministerio y de este misterio y vimos que este misterio básicamente es que los gentiles ahora son coherederos en común con los judíos en Cristo de la promesa y que los gentiles son miembros del mismo cuerpo, que los gentiles son copartícipes de todas las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob en Cristo Jesús. Y hoy nos vamos básicamente para el capítulo 3, versículo 7 en adelante. Y vamos a hablar de la responsabilidad ante este ministerio. Así que vamos a orar y nos disponemos para estudiar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este inmenso privilegio que tenemos, Dios, de estudiar las Escrituras. Este privilegio, Dios, que tú nos has otorgado, Padre, de conocerte a ti, conociendo a tu Hijo. Damos gracias por tu palabra y el privilegio, Dios, de poder abrir las Escrituras y escucharte a ti, Señor. El privilegio de conocerte, Señor. El privilegio de adorarte. El privilegio, Señor, de tenerte en nuestro corazón. Ruego que abras el entendimiento por tu Espíritu Santo de cada uno de nosotros. Que abra nuestros ojos, Dios, para ver. Abra nuestro entendimiento para entender. Y que a nosotros, Dios, y en nosotros sea grabada realmente la palabra por el Espíritu para obedecerla. Haz práctica tu palabra en nuestra vida, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Por favor, acompáñenme a leer el texto de Efesios capítulo 3, versículos 7 hasta el 13. Dice la Escritura allí en el versículo 7 del capítulo 3. Dice el Señor, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, en quien tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Bien, vamos a hablar de la responsabilidad ante este misterio revelado por el apóstol Pablo y revelado a la iglesia. Hay responsabilidad de parte de Pablo y hay responsabilidad de parte de la iglesia. Así como vimos que fue revelado a través del apóstol Pablo y fue revelado para la iglesia, ahora las responsabilidades también están dadas al apóstol y a nosotros también. Todo privilegio demanda responsabilidad. Todo privilegio demanda realmente esfuerzo y demanda que cada uno de nosotros asuma las cosas como deben ser asumidas. Y por esto quiero que prestemos atención a lo que la Escritura nos dice para que nosotros podamos realmente disfrutar el privilegio de conocer y ser parte de la revelación de este misterio y más que eso, ser parte del disfrute de él. En la primera parte, los versículos 7 al 9, habla de la responsabilidad del apóstol Pablo. Y básicamente en esta parte hay dos cosas. Uno, el hecho de ser ministro para los gentiles y lo otro, aclarar
la dispensación del misterio, la administración de este misterio. Entonces, hablando de la responsabilidad del apóstol Pablo, la primera que dice en el versículo 7 y 8 es esto: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice el apóstol Pablo, a mí, no a los demás, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Vemos algunas cosas en estos dos versículos. La primera es que realmente él llegó a ser un ministro para con los gentiles, o un administrador de este misterio para con los gentiles, por el don de la gracia de Dios, por el don de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don que no merecemos, pero al mismo tiempo el don que nosotros hemos recibido para administrar todo lo que Dios nos dio, y para entender todo lo que Dios nos dice, y para vivir todo lo que Dios nos ordena o quiere que hagamos, realmente es el Espíritu Santo. Nosotros disfrutamos realmente, al igual que el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo disfrutó la venida del Espíritu Santo a su corazón. Disfrutó esa bendición de ser llamado por Cristo, de ser entrenado por Cristo y ser enviado por Cristo. Realmente por eso es apóstol, porque fue enviado por Cristo a cumplir la tarea de extender el reino entre los gentiles, anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, a los gentiles, iniciando primeramente por los judíos, porque realmente el mandato empezó por casa, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hoy hasta lo último de la tierra. Pero es un don, la verdad es un regalo de Dios, algo que no merecía Pablo y que no merecemos nosotros. Ninguno de los apóstoles merecía realmente ser discípulo de Jesús, y mucho menos hacer la tarea que Jesús debe hacer, porque la tarea de Jesús delegada a su pueblo. Y hoy Cristo actúa a través de su pueblo. Así como actúa a través de los discípulos, hoy actúa a través de cada uno de nosotros. Y como dice el texto que acabé de mencionar hace un rato, Dios nos hizo a nosotros real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, un pueblo adquirido por precio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que llevemos esta misma gracia que ha sido revelada por el apóstol Pablo y que hoy nosotros la entendemos leyendo las Escrituras. Ese misterio del evangelio, que nosotros somos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo dice que realmente ese ministerio, esa administración para con los gentiles del evangelio le fue otorgada por el don de la gracia de Dios. O sea, solo porque a Dios le plació, solo porque Dios quiso levantarlo a él, crearlo para eso, levantarlo para eso, capacitarlo para eso, revelarle realmente el evangelio, la gracia que Dios había impartido para con nosotros y que estaba anunciando desde el principio del mundo. Porque desde el principio del mundo Dios está trabajando con el ser humano. Recuerden que Abraham fue llamado siendo gentil. Ya fue llamado de un pueblo idólatra, fue llamado de una familia idólatra y fue llamado, sacado de allí para ser llevado a la tierra que Dios lo llevó. Y allí le dio promesas y allí lo hizo básicamente el padre de la nación de Israel y el padre de todos los creyentes que son por la fe en Cristo Jesús. Solo por la fe. Pero también dice que no solamente es un ministerio dado por el don de Dios, sino por el poder de Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y creemos realmente que el poder que opera en el creyente para vivir, para creer, para anunciar la gracia de Dios es el Espíritu Santo. En el capítulo 1, vámonos al libro de Efesios capítulo 1, en aquella oración que hizo Pablo en el capítulo 1, él pide realmente en esta oración varias cosas, y allí en el versículo 16 del capítulo 1 dice: porque no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él, y que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y esto tiene que ver con el misterio revelado para Él o a Él, para con nosotros. Que nosotros, solo por la fe en Cristo Jesús, disfrutaríamos todas las promesas, todos los compromisos de Dios para con Israel en Abraham y sus padres. Y por eso Pablo pide que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros, tú y yo, sepamos cuál es esa esperanza a la que Él nos ha llamado, esa esperanza de vida eterna, esa esperanza que está reservada en los cielos para nosotros, esa esperanza que está bien guardada y que no se va a perder. ¿Y cuáles son las riquezas? Escuche, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Todo aquello que Dios nos ha otorgado como hijos de Él por la fe en el Hijo de Él, en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, luego dice, ¿y cuál? Que nosotros sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, solos creemos según la operación del poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo sea un poder, sea una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, no, sino porque Él es el poderoso. Él es Dios obrando en nosotros. Él es la tercera persona de la Trinidad que opera con el poder de Dios en nosotros porque Él es Dios, la cual operó en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo fue quien operó en Cristo resucitándole a los muertos, y fue Él mismo el que le sentó a la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y toda potestad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Hermanos, qué maravilloso es entender realmente lo que Pablo dice en ese versículo 7, que fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, porque es una gracia, además que le fue dado según la operación, según la manera en que opera y trabaja realmente el Espíritu Santo en cada creyente. El Espíritu Santo operó de una manera especial en los apóstoles y a ellos se les concedió algunas cosas que no son para nosotros, fueron para ellos. Algunos dones y algunas responsabilidades se le dieron a ellos que no son para nosotros, fueron para ellos. Y que en nosotros el Espíritu Santo podría hacer muchas de esas cosas, pero hay cosas que netamente fueron ministerio apostólico, como fue el ministerio profético para los profetas, el recibir una revelación directa de Dios y luego ponerla por escrito y comunicarla al pueblo. Nosotros tenemos ese privilegio también de parte de Dios, de tener la gracia de Dios y tener el Espíritu Santo. Pero ya no para recibir más revelación, sino para entender la revelación. Y para creer en aquel que revela al Padre, que es el Hijo. Aquel que vino a dar a conocer al Padre y que vino realmente para que nosotros, conociendo a Cristo, conozcamos al Padre y tengamos al Espíritu Santo. Y por esto la convicción de ser hijos de Dios, la esperanza de la vida eterna. Y en este texto también dice que realmente es por el poder de Dios, según la operación de su poder. Y como leímos antes, hermanos, Dios quiere que usted y yo entendamos completamente todo el poder que opera en nosotros para comprender toda la gracia que nos fue otorgada gracias a la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús y la revelación del conocimiento de todo eso otorgado solo a través del apóstol Pablo. Porque los apóstoles como Pedro, Juan, Jacobo, todos los otros no recibieron esta revelación. Ellos conocieron a Cristo como Salvador, creyeron en Cristo y empezaron a predicar a los judíos. Pero que nosotros los gentiles fuésemos llamados en masa a ser hijos de Dios, fue revelado al apóstol Pablo. Aunque el apóstol Pedro también tuvo sus revelaciones. ¿Recuerdan aquel texto? Cuando él tuvo que ir a un gentil, allí en el capítulo 10 del libro de Hechos, recibió revelación de una manera muy judaica para ir a una casa gentil. Y se llevó a algunos judíos como testigos, pero cuando él regresó a Jerusalén, lo estaban esperando para regañarlo, lo estaban esperando para exhortarlo, para amonestarlo, y estaban esperándolo molesto por haber entrado en la casa de un gentil, haber comido con ellos. Pero después de que Pablo y aquellos testigos que fueron con él revelaron la gracia de Dios impartida para los gentiles y cómo el Espíritu Santo vino a ellos de la misma manera que vino a los judíos en el día de Pentecostés, no tuvieron más que decir que la gracia de Dios la había impartido también para los gentiles, no solamente para los judíos. Y hoy es necesario que muchos de nosotros entendamos que la gracia que nosotros hemos recibido también está a favor de otros que a veces nosotros no queremos hablarles. Que está a favor de aquellos que están en el mundo perdidos, que nosotros los llamábamos impíos, inmundos y de muchas maneras los llamamos. Dios los ha llamado al arrepentimiento y necesitan oír la gracia de Dios en Cristo Jesús para que puedan creer de la misma manera que Dios nos dio a creer a nosotros, porque el creer no es algo de nosotros, es don de Dios, como dice el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, la fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y un regalo de Dios no como paga por las obras, sino como un regalo de gracia por el Espíritu. Así que es necesario que nosotros entendamos eso. Ahora, el versículo 8 sigue diciendo que él llegó a ser ministro para con los gentiles, realmente siendo él el más pequeño de todos los santos. Y esto tiene que ver con el hecho de que él no fue parte del grupo de los 12 discípulos, ni de los 70. O sea, Pablo no estuvo durante la vida terrenal de Jesús siendo un seguidor de Jesús. Él vivió, sí, vivía así, mientras que Jesús estaba en la tierra, él vivía. La Biblia nunca nos dice que él estuvo de alguna manera en alguna predicación, no. Lo empezamos a ver realmente después de la ascensión de Cristo, en la persecución básicamente a Esteban, y en la muerte de Esteban él estaba allí. Posiblemente él escuchó, posiblemente estuvo pendiente de muchas cosas porque en ese entonces él existía, pero no lo vemos en la Biblia para nada en el ministerio de Jesús, y mucho menos siendo un seguidor de Jesús, y mucho menos creyendo en Jesús. Después lo vemos es como enemigo de Jesús al ser enemigo de la iglesia. Y por eso de esta manera él se expresa en el versículo 7, del cual yo fui, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y ya hemos visto realmente que él persiguió a la iglesia. Él fue perseguidor de la iglesia. Y de hecho en el libro de Colosenses, él realmente muestra todo esto también. Y vamos al libro de Colosenses un momentico. Porque en el libro de Colosenses, él de alguna manera dice estas palabras allí en el versículo 24 en adelante. En el versículo 24, vamos a leer un momentico, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por el cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Las mismas palabras básicamente de Efesios, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora es dado, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Pablo realmente muestra este misterio dado a la iglesia a través de él. Pero en 1 Corintios, vamos un momentico, por favor, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos un momentico allí. Él dice estas palabras acerca de lo que está diciendo en Efesios, y las dice en el versículo 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en Colosenses también anuncia cuánto él trabaja realmente a favor de esta gracia y a favor de la iglesia. Entonces Pablo expresa que él llegó a ser ministro realmente siendo el más pequeño de todos los santos, debido a que no estuvo en el ministerio de Jesús y que llegó después como un abortivo, fuera de tiempo. Y además, mucho más, dice, siendo yo el perseguidor de la iglesia, siendo yo el perseguidor de los discípulos, siendo yo el que consentía con la muerte de ellos, el que iba por casa y casa arrastrando, encarcelando y matando a todos los que eran de este camino o de esta fe o que disfrutaban esta gracia. Por eso Pablo dice aquí en Efesios muy clarito: a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. La gracia de anunciar el evangelio, de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, las cualidades de aquel que es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos esto y que realmente nosotros podamos disfrutar esa gracia. Ahora, en el versículo 9 nos muestra que no solamente esta era su responsabilidad, tenía la responsabilidad de no solo dar a conocer, sino de aclarar el tiempo de este ministerio. Porque no fue revelado para la gente antes de Cristo. 4,000 años más o menos hay de Cristo a Adán. 4,000 años de Cristo a Adán.
Y no fue para ninguno de esos tiempos. Fue para el tiempo después de que Cristo hiciera la obra. Y fue revelado básicamente ahora después que sucediera después de la venida del Espíritu Santo. Porque realmente es una gracia para los que tienen el Espíritu Santo en el corazón. La Biblia nos muestra que en el Antiguo Testamento ninguno de los hombres tuvieron al Espíritu Santo en su corazón, dentro de ellos. El Espíritu Santo siempre vino y obró sobre ellos, pero no dentro. Porque ninguno estaba preparado, listo o había sido limpiado para ser templo del Espíritu Santo. Por eso Dios habitó en tabernáculos y habitó en templos, pero no en gente. Y aunque muchos textos muestran como si Él hubiese venido dentro, no, siempre vino y los cubrió, estuvo sobre ellos. Solo después de la obra de Cristo y después que Cristo subió a los cielos para presentarse como un sacrificio en el tabernáculo celestial, fue que el hombre quedó apto para ser templo del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo viene el día de Pentecostés para morar en los hombres. Por eso dice la Biblia muy clarito: a mí que soy el más, voy a leer el 8 otra vez, a mí que soy el menos, o que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este don, este privilegio, de anunciar entre los gentiles el evangelio, las buenas noticias de las inescrutables riquezas de Cristo. Recuerde lo que dijimos en la predicación anterior. Ese misterio es que nosotros, los pecadores, los gentiles, somos salvos por creer que Cristo murió por nosotros, por creer que Cristo fue sepultado por nosotros y por creer que Cristo resucitó, está vivo y es Dios, Señor y Salvador de nosotros. Y de aclarar a todos, tanto a judíos como a gentiles, cuál es el tiempo. La palabra dispensación es aquí tiempo o la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Leímos en Pedro que en la antigüedad la gente quiso saber este misterio, porque de la antigüedad Dios viene llamando a los gentiles y todo el Antiguo Testamento revela la gracia de Dios para salvación, no solo a judíos sino a gentiles. Y como mencionamos, ahí está Rahab, ahí está Ruth. Gente que no era del pueblo de Israel, pero fueron traídos por gracia, y no solamente fueron parte del pueblo de Israel, sino que son parte del linaje de Jesús. Y de igual manera muchos otros hombres y mujeres disfrutaron esta gracia de la antigüedad, pero no la comprendieron. No comprendieron que Dios tendría que hacerse hombre, no lo comprendieron. No comprendieron que Dios tendría que morir en la tierra dando la vida por los hombres, como dice Isaías 53, no lo comprendieron, no lo entendieron, no lo comprendieron. Y como dice 1 Corintios capítulo 2, si los líderes de Israel hubiesen entendido, hubiesen sabido, no hubiesen matado al Rey de Gloria. Pero no, como no lo entendieron, no lo comprendieron, porque no estaba revelado para ellos, sino velado para ellos, ahora Pablo le debe aclarar realmente este misterio y el tiempo de este misterio. Por eso dice de aclarar a todos cuál sea la dispensación o el tiempo del misterio escondido desde el siglo en Dios que creó todas las cosas. Y nosotros hoy en día estamos en esa dispensación, o sea, en ese tiempo, en el tiempo de la gracia de Dios para con los gentiles, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo en que Dios está formando el cuerpo de Cristo, el tiempo en que está llamando a todos los escogidos antes de la fundación del mundo, que Él llamó para ser parte del cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo y el pueblo que va a vivir en la Nueva Jerusalén con Cristo por los siglos de los siglos. Y todo eso está aclarado ya en las Escrituras, gracias al ministerio que Dios le entregó, o la administración que Dios le entregó al apóstol Pablo. Y es interesante eso, ¿no? De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido o no revelado desde los siglos en Dios, el cual creó todas las cosas. Ni Adán, ni Moisés, ni Daniel, ni ninguno de ellos. Recuerda que a Daniel se le dieron muchas revelaciones y Daniel quiso entender y saber qué significaba y para qué tiempo decía, y se le ordenó no preguntar acerca de eso, solo se le dijo que no sería para el tiempo de él, sino para nosotros, para tiempos luego, muy lejanos a él, o sea, para nosotros. Y Daniel está por allí en el año 500 antes de Cristo,
De hecho, entre el 600 y el 500 antes de Cristo, por allí está Daniel, de hecho casi en el 400. Entre el 600 y el 400 por allí está Daniel y todos ellos. Y fueron 400 años después que vino Cristo, 500 años después que vino Cristo. Para empezar esta era, para empezar este tiempo, el tiempo de la gracia de Dios a los gentiles. Y Romanos 11 nos dice que ese tiempo se va a acabar. De hecho, vamos un momentico al libro de Romanos. Romanos capítulo 11 nos dice que ese tiempo se va a acabar y volverá otra vez otro tiempo para Israel. En Romanos capítulo 11 me gustaría que ustedes lo lean todo, ¿cierto? Porque allí está básicamente todo lo que tiene que ver con los gentiles. Pero en el versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Escuche, el misterio que Pablo está revelando en el libro de Efesios. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, no del todo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado el número completo de los gentiles que fueron escogidos y llamados por Dios para salvación. Y luego de esto, todo Israel, o sea, el Israel presente, el Israel que esté vivo, será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Israel en este momento sigue de alguna manera vedado, entenebrecido a este misterio, que Jesucristo es el Mesías. Ellos no lo pueden aceptar como nación. Muchos de los judíos que han sido llamados para ser salvos lo entienden, pero como nación no lo entienden, no pueden creer que aquel niño nacido en Belén, aquel hijo de María, que nació, que fue concebido antes de que María y José se casaran, no pueden entender que ese haya sido el Mesías, que el que murió, que ellos mataron, que fue sepultado y resucitó, no pueden creer que sea el Mesías. Así que dice, así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios otorgó el don a Israel de ser el pueblo de Dios y lo llamó para ser el pueblo de Dios. Y Él es el pueblo de Dios, el pueblo del Mesías, y un día va a ser restaurado completamente el pueblo. Pues como vosotros también en otro tiempo, hablando de nosotros los gentiles, eras desobedientes a Dios, eso antes de Cristo completamente, ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos, judíos y gentiles, como dice Romanos capítulo 3, versículo 9, en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 3, 9 dice, la conclusión es que todos están bajo pecado, tanto judíos como gentiles. Y es aquí donde viene esta maravillosa alabanza, exclamación, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, qué maravilloso es saber que este misterio ha sido revelado y que en ese misterio básicamente nosotros gentiles somos de alguna manera los grandes beneficiados, porque siempre el gran protagonista es Dios en Cristo Jesús. Bien. Entonces continuamos ya para el versículo 10 al 13 para mirar la responsabilidad ahora de la iglesia. Esa era la responsabilidad de Pablo, ser ministro para con los gentiles y aclarar, ¿cierto? Aclarar realmente el tiempo de este misterio. Ahora en los versículos 10, en el versículo 10 al 13 básicamente, de alguna manera va la responsabilidad de nosotros la iglesia, de toda la iglesia, tanto judíos como gentiles. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, todo lo que Dios quiso hacer, todo lo que está revelado en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Efesios, especialmente el capítulo 1, todo lo que Él planeó antes de la fundación del mundo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en su unidad trinitaria, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en este tiempo, desde Pentecostés hasta el día de hoy y hasta el día de la venida de Cristo, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Escuche. Le fue revelado a Pablo y Pablo cumplió la tarea de comunicarlo a los creyentes, a la iglesia. Ahora la iglesia es la responsable de extender este mensaje
al mundo entero, pero en especial, dice la Biblia, a los principados, potestades en lugares celestiales. Y esto no lo hacemos predicándole a los ángeles, lo hacemos viviendo el evangelio. Porque la vida de la iglesia es vista desde el cielo por todos. Y la iglesia, nosotros somos los instrumentos de Dios, somos el cuerpo de Cristo, a través del cual Cristo se muestra al mundo y a través del cual Cristo sigue en el mundo por el Espíritu Santo. La vida de Cristo continúa en su cuerpo. Y la iglesia debe revelar a Cristo, debe revelar su misericordia, su gracia, su bondad, su perdón, su sacrificio. Todo debe revelarlo la iglesia a nosotros. Y los santos ángeles, como los demonios, lo ven. Lo ven. Los santos ángeles glorifican a Dios y a Cristo por lo que ven en la iglesia. Cada vez, dice la Biblia, que cada vez que llega una persona impía, un gentil o cualquier ser humano a los pies de Cristo, en el cielo hay fiesta porque los ángeles se alegran de que uno más y uno más llegue cada día a los pies del Señor, cada minuto, cada segundo. Porque entre más rápido lleguen, más rápido se acabará este siglo y vendrá el siglo venidero, vendrá el reinado de Cristo. El mundo gime, la tierra gime, y los seres humanos, especialmente la iglesia y el pueblo de Israel, gime por el reinado de Cristo. El resto del mundo, los impíos, anhelan la muerte del pueblo de Israel, la muerte de todos los cristianos, y no pueden entender el reino de Cristo. Ellos esperan el reino de su Dios, el reino de Satanás. Porque cada día el mal crece, el mal aumenta, la apostasía aumenta, porque viene el reinado corto, temporal de Satanás, para reinar sobre todos los perdidos, sobre los que rechazan a Cristo, pero lo quieren a Él, sobre todos los desobedientes, sobre todos ellos, sobre todos los que se deleitan en la carne, en la inmundicia, en la fornicación, en el adulterio. Viene a reinar sobre ellos, pero a eliminarlos también, porque Él no quiere la salvación de ninguno, sino la muerte de todos. Y por eso dice que para que la multiforme sabiduría de Dios, todo ese plan perfecto de Dios a favor de la humanidad, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Que el mundo sepa, pero toda la creación sepa realmente las maravillas de Dios y lo que Dios se propuso hacer en Cristo Jesús para con nosotros. Ahora, el versículo 11 dice que la iglesia debe hacerlo conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Dice conforme, porque realmente para que se dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios, se dé a conocer conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús. Es triste saber que cada religión del mundo trata de presentar la salvación a través de otro medio que no es Cristo Jesús. Obras, oraciones, sacrificios, penitencias, ofrendas, pero no a través de Cristo Jesús. Y como le repetí en alguna lección anterior, le vuelvo a repetir, toda religión que tenga ídolos es falsa, y toda religión que descanse en obras humanas es falsa, porque la verdadera religión nos lleva a confiar en un Dios invisible y vivo, que habita no en templos hechos por manos de hombres, sino en el corazón de aquellos que creen. Y que hizo una sola obra perfecta para que ninguna obra sea presentada delante de Dios, sino la obra de Él, la obra del Hijo, la obra de salvación. Por eso debe ser hecho conforme al propósito eterno. Y de ahí le dice que todo fue hecho para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. Aunque los hombres vamos a disfrutar la gloria de Cristo, las cosas fueron hechas para la gloria de Dios. El propósito de todo, dice la Biblia, es la gloria de Dios. Dios nos formó, Dios nos creó, Dios nos hizo para su gloria. Y en Efesios 1 es muy claro, en el versículo 6 y también en el versículo 12. El versículo 6 dice muy clarito en el capítulo 1 de Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual, dice el versículo, nos hizo aceptos en el amado. Y en el versículo 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, dicen los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo, pero también nosotros los gentiles. Los judíos que creen dan la gloria a Dios y los gentiles que creen dan la gloria a Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
que sea Jesús el único Salvador y el Padre quien reciba la gloria como el autor. Y que todo este trabajo sea hecho por el Espíritu Santo, quien glorifica al Padre y al Hijo. Qué bendición realmente, hermanos, poder disfrutar esta gracia. Y los versículos 12 al 13, entonces, no solamente que nosotros demos a conocer la multiforme gracia de Dios y no solamente hacerlo conforme al propósito eterno de Dios, sino que disfrutemos de este privilegio por la fe. ¿Qué es lo que la iglesia poco está haciendo? La iglesia poco está disfrutando la gracia de Dios en Cristo Jesús. La iglesia pocos están disfrutando ese plan eterno de salvación en el cual Dios nos puso y nos hace estar seguros. Dice versículo 12, en quien tenemos seguridad, en quien tenemos acceso. Recuerde que estamos hablando de Cristo, lo último que dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Cristo Jesús, Señor nuestro, nosotros tenemos seguridad. En Cristo Jesús tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él, de la confianza plena en Él. Entonces, cuando hablamos de seguridad, podemos recordar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. Jesús, hablando allí de esa seguridad que tenemos en Cristo, dice, mis ovejas oyen mi voz. Escuchen, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la seguridad que tenemos nosotros gracias al Evangelio. Esa seguridad realmente que Dios nos otorga a nosotros en Cristo Jesús. Por eso Efesios capítulo 2 es muy claro cuando dice, en quien tenemos seguridad en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo también en Romanos, vamos otra vez a Romanos capítulo 8, él lo dice muy claro. Desde el versículo 28 en adelante, él empieza a hablar y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto es a quién? Esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Porque a los que él conoció, a estos también llamó, ¿cierto? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo eso es parte de la multiforme riqueza de la gracia de Dios para con nosotros los gentiles. Y Pablo entonces se pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios se puso a nuestro favor, ¿quién se pondrá en contra? Horrenda cosa es ponerse en contra de Dios y levantarse contra el pueblo de Dios. ¿Recuerda Pablo? Pablo se levantó contra el pueblo y Dios le salió al encuentro. Porque lo había llamado, no lo mató, sino que lo salvó. Y le enseñó a sufrir por causa de Cristo y por causa de su pueblo. Que Dios no escatimó a su propio Hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esto es parte del disfrute, porque dice la Biblia en el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio del Señor Jesucristo. Pablo se pregunta en Romanos 8, ¿quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién los acusará? ¿Quién es el que condenará si Cristo fue el que murió y aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros? Por eso él se para con confianza y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a pensar en algunas posibilidades de lo que la gente piensa que pueden separarlos, para decir, ninguna de estas cosas nos pueden separar. Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambres, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de Él somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero porque el mundo nos aborrece. Las tinieblas aborrecen la luz, el mundo aborreció a Jesús, nos aborrece a nosotros. Y Él dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Dios. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, y espero que usted tenga esa seguridad. Estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos puso en lugar seguro. Nos puso en su Hijo Jesucristo. Y en Él estamos seguros por los siglos de los siglos. Como dice el Antiguo Testamento, los que están en Cristo, por más torpes que sean, no se podrán salir del camino.
Mira, hermanos, qué maravilloso es tener esta seguridad. La seguridad que nos otorga realmente la gracia de Dios. Mira, Isaías 35, versículo 8. Dice, y habrá allí calzada y camino. Recuerde que nuestra calzada y nuestro camino es Cristo. Él se declaró públicamente, yo soy el camino. Dice, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Este es Cristo. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y al que anduviere en este camino, en Cristo Jesús, por más torpe que sea, no se extraviará. Esto es seguridad para el creyente, es seguridad para todos nosotros. Alabado sea el Señor. Ninguna condenación, dice la Biblia, hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y además de eso, no solamente seguridad, sino acceso con confianza. En el mismo libro de Efesios es interesante que en el versículo 18 del capítulo 2 dice, porque por medio de él, por medio de Jesucristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos. Y en el libro de Hebreos lo dice de una manera maravillosa. Vamos allí al libro de Hebreos, por favor. Porque en el libro de Hebreos capítulo 10, en el versículo 19 al 22, dice la Biblia, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, esto es Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, tenemos libertad para entrar y tenemos acceso con confianza al Padre. La Biblia nos ordena en Romanos 5 que nosotros vivamos con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libres de la condenación, libres de la esclavitud al pecado, libres de la paternidad del diablo, libres del pecado como tal. Y ahora nos puso en Cristo, entonces vivamos con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Efesios, en el versículo 13 también dice, bueno, 2, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Cristo. Dice, por lo cual pido que no desmayéis. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. De hecho, la Biblia realmente nos manda a gloriarnos en las tribulaciones. De hecho, Romanos capítulo 5, vamos allá un momentico. En el capítulo 5, después de que dice que nosotros andemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, allí en aquel texto de Romanos capítulo 5, los versículos siguientes nos habla de la bendición de gloriarnos en las dificultades. Dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia. Fe, entrada, eso lo dice Efesios también. Confianza, seguridad y acceso por la fe en Cristo Jesús. Por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes. Escuche, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En esa esperanza bienaventurada que Él nos otorgó de la salvación. Y dice, y no solo esto, no solamente nos gloriamos en la esperanza, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hermano, qué maravilloso es saber que por estar en Cristo tenemos seguridad, tenemos acceso y podemos gozarnos en las adversidades de la vida. Y como dice Santiago capítulo 1 versículo 3, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero ahí al finalizar ese texto también el apóstol Pablo nos muestra un temor que hay en el corazón de él. Y él clama realmente por esto. Dice, por lo cual pido que no desmayéis, porque Pablo temía de alguna manera el desmayo del pueblo. Hoy en día vemos demasiado desmayo en el pueblo. Gente que aparentemente es cristiana y han retrocedido, han echado para atrás. Y yo quiero que sepas, hermanos, Hebreos capítulo 10,
Al finalizar dice que Dios detesta, Dios aborrece que nosotros retrocedamos. Dios no quiere que nosotros demos ni un paso para atrás ni un paso. La iglesia fue colocada para ir de frente, para caminar de frente y para que ni las puertas del infierno prevalezcan contra la iglesia. Por eso, hermanos, retroceder nunca, jamás. Para adelante. Y Pablo temía, entonces, por eso dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Pablo estaba en la cárcel y la gente de alguna manera no quería, de alguna manera sufrir esto o ser señalado o relacionado con aquel que está preso por causa del evangelio. Pero él dice básicamente que sus tribulaciones son la gloria de él y son la gloria nuestra. Escucha, hermano, es en las tribulaciones, es en las adversidades donde es conocido el cristiano. Es en la lucha donde se conoce el verdadero soldado. Es en la pelea, y no contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, donde somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el Espíritu Santo, para continuar la gran batalla. Pablo, por el Espíritu de Dios, allí en 2 Timoteo, vamos un momentico. En 2 Timoteo, le dice exactamente a Timoteo estas palabras en el capítulo 1, versículo 8. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences, ni tampoco de mí, que estoy preso, y soy preso por causa del Señor, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y la Biblia es muy clara: todo el que quiera vivir el evangelio de la manera que Cristo lo vivió, sufrirá persecución. Será señalado, criticado, juzgado, posiblemente maltratado o muerto también, como hoy está sucediendo en muchas partes del mundo. Así que Pablo temía esto y le dice a Timoteo que no se avergüence del Señor. Y en el capítulo 2, allí en el versículo 10, dice estas palabras también Pablo a Timoteo: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. A veces ante las adversidades queremos morirnos. Hermanos, en la adversidad hay que enfrentarlas y seguir viviendo para seguir compartiendo el evangelio, porque entre más rápido llegue el último, más rápido nos encontramos con Cristo. Aunque no adelantaremos el tiempo, tenemos una responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios a todo el mundo, porque Dios nos ordenó, primero a Pablo, luego a nosotros. Así que es tu responsabilidad y mi responsabilidad hablar de Cristo en todo lugar y a toda persona para salvación, mostrando que por la fe cualquier ser humano puede ser salvo. Por eso ese versículo 10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Si nosotros amáramos a Dios, amaríamos al pueblo, y si amáramos al pueblo, no querríamos morirnos, sino seguir predicando. Y nos tocaría también, como el apóstol Pablo, estar en ese dilema. Para mí, voy a vivir solo por causa de Cristo y la iglesia, porque la verdad, lo mejor sería morir, porque después de la muerte no hay tribulaciones, no hay angustia, no hay estas preocupaciones, no hay estas aflicciones que hay hoy en día. Las incertidumbres, no las hay. Pero por causa del Señor y su cuerpo, hay que permanecer en este cuerpo hasta que el día que Dios quiera. Y en el versículo 12 del mismo texto dice: si sufrimos, también reinaremos con Él, y si le negaremos, Él también nos negará. Hermanos, para reinar con Él, primero hay que pelear al lado de Él. Para reinar con Él, primero hay que pelear al lado de Él, en las batallas de Él. Muchos están en las batallas del diablo, en las batallas de ellos mismos, pero no en la batalla del Señor. Y los que peleen la batalla del Señor, al lado del Señor, reinaremos con Él. Pero si tú le niegas, si tú te avergüenzas de Él, Él te negará y te avergonzará, también en el día final. Porque llegaste a ser un siervo inútil y no un siervo útil. No pienses en ti, piensa en Él. No piensa en ti, piensa en los demás. Y sirvamos por amor. Y como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa gracia que fue revelada como un misterio oculto para las generaciones antiguas, pero no para nosotros. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en esa gracia que es en Cristo Jesús.
Vive el Evangelio, vive en el Evangelio lo que has oído de mí, lo que hemos oído de Él y estamos oyendo hoy ante muchos. Esto encarga a hombres fieles que también sean idóneos para enseñar también a otros. Y tú y yo suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita para el Señor se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y como Pablo le dijo a Timoteo, Dios nos lo dice hoy a nosotros. Consideremos esto que Él nos está diciendo y el Señor nos dé entendimiento en todo. Amado hermano, somos soldados del Señor y debemos servirle a Él. Y estamos al servicio de Él. Así que sigámoslo a Él día y noche. Y recuerda, tenemos una responsabilidad ante ese misterio revelado. Pablo cumplió, ahora nos corresponde a nosotros darlo a conocer a las generaciones de este tiempo. En cada dispensación que el pueblo de Dios ha vivido como pueblo de Dios, le ha tocado al pueblo dar a conocer este misterio. A nosotros nos corresponde el siglo XXI, este año 2000. Todos los que vivimos en esta época del siglo XXI nos corresponde darlo a conocer. Y a nosotros nos corresponde este año en vida, el 2025. Durante 44 años Dios me ha permitido conocer este misterio y compartirlo. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo y lo haré hasta el día en que me encuentre con Cristo. La victoria es segura. Vale la pena luchar, vale la pena pelear en este batallón y esta batalla, la batalla del Señor, y llevar las buenas nuevas, proclamar, levantar la bandera de Cristo, que es el evangelio de salvación para todos por la fe en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Pregunta, ¿el evangelio todavía es un misterio para ti? ¿El evangelio todavía es un misterio para el vecino? ¿Qué vamos a hacer? Todos deben conocer que hay salvación por la fe en Cristo Jesús, que no es difícil ser salvo, que Dios lo ha hecho fácil, que lo único que necesitamos es creer en el Hijo de Dios y seremos salvos. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga mi vida y bendiga la vida de toda la iglesia. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy te damos gracias por esta responsabilidad que tú nos has otorgado. Primero como privilegio al oír, al entender y al creer. Y ahora como una responsabilidad para anunciarlo al resto del mundo, para que oigan, entiendan y crean y sean salvos, Dios. Damos gracias a ti, oh Dios, por el privilegio que tuvo el apóstol Pablo de recibir la revelación de este misterio. Y hoy damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos nosotros de leer este misterio en las Escrituras, entenderlo, comprenderlo y disfrutarlo. Y oramos, oh Dios, para ser instrumentos en tus manos, oh Dios, y poder disfrutar esta seguridad que tenemos en Cristo, y disfrutar el acceso que tenemos a ti, pero también disfrutar ese privilegio, Dios, de gloriarnos en las adversidades, en las luchas, en las tribulaciones, como buenos soldados de Jesucristo. Padre, pido tu bendición para toda tu iglesia. Y los que han de creer hoy, llámalos, Dios, llámalos al arrepentimiento. Nos encomendamos a ti y te damos gracias a ti por el honor y el privilegio de ser tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos. La gracia y la misericordia de Dios y su paz sea con cada uno de ustedes.